su bendito nombre. Vamos a dar un fuerte aplauso. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. Cristo vive y reina. Y si Él vive y reina, hermano, también nosotros vivimos y un día reinaremos juntamente con Él. Amén. Un gozo estar en la casa del Señor una vez más y bendiga la vida de todos los hermanos presentes y todos aquellos también que nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos rápidamente a la escritura, aprovechando el tiempo, al libro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 35. Primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 35. Hoy vamos nuevamente a reaperturar la doctrina de la palabra de Dios. Hoy vamos a grabar el 10º video de esta doctrina. Hemos terminado, gracias a Dios, el tema ¿quién eres? 5 videos grabamos gracias al Espíritu Santo que nos dio la sabiduría para podernos comprender quiénes somos. 5 videos que hemos grabado y también nos ha dado algunos temas también adicionales, pero ahora sí continuamos nuevamente en el tema donde nos hemos quedado. Estamos en la doctrina, recuerda, doctrina de la palabra de Dios. Este es el 10º video. Primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 35, lo vamos encontrando, lo vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerden que toda reverencia merece el Señor y vamos a proceder a lecturarla para la gloria del Padre que nos creó, gloria al Hijo que nos salvó y gloria al Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme que andará delante de mí ungido todos los días. Oramos. Padre Dios del cielo y la tierra, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo, amado Dios, que sin ti nada somos, Padre mío. En esta hora te suplicamos, Señor Dios mío, con toda nuestra fuerza, Señor Dios mío, que tu palabra en esta hora, Señor, nos hable, Señor Dios mío, a cada uno de los presentes, querido Padre, porque solamente tu palabra, Señor Dios mío, tiene vida, porque solamente tu palabra da consuelo, porque solamente tu palabra liberta, porque solamente tu palabra da descanso en esta hora, Dios amado. Señor, que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Amado Dios del cielo, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre mío, que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, toque nuestra vida en esta hora, Señor Dios mío, y haga tú en esta hora todo lo que tengas que hacer, Padre bendito, y añade, Señor Dios mío, al que tengas que añadir en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos victoria sobre todo demonio, sobre todo fuerza demoníaca, satánica, Padre mío, en esta hora. Queda inoperante todo poder del maligno, y solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora. En el nombre de Jesús de la gloria te lo pedimos. Amén, amén y amén. Me asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. Bien, habíamos estado viendo esta doctrina, sobre la doctrina de la palabra de Dios, y habíamos visto ya 9 videos, grabamos cosas muy interesantes, hermanos, sobre la palabra del Señor. Habíamos visto que la Biblia, habíamos desmenuzado la Biblia en las partes de los testamentos, habíamos explicado qué son los testamentos, habíamos empezado a hablar de cada uno de los libros en resumen. Y bueno, habíamos visto Génesis, que era el principio, habíamos visto Éxodo, la salida, Levítico, hacíamos un resumen de toda la escritura, Números, Deuteronomios, y hemos llegado hasta el libro de, si mal no recuerdo, hasta el libro de Ruth, donde decíamos que Jesucristo, hermanos, era nuestro pariente redentor. Recuerde que en toda la Biblia, hermanos, se habla o Jesús se muestra en cada libro de la Biblia. Y es importante que nosotros en cada libro veamos siempre a Jesús, porque la Biblia dice que las escrituras, todas las escrituras hablan de Él. Por Él fue hecho todas las cosas. En cada libro nosotros tenemos que ver siempre a Cristo, porque recuerden, por Él es todo, sin Él no tenemos nada. Entonces el día de hoy vamos, hermanos, a ver el libro de Samuel, tanto 1 Samuel como 2 Samuel, hacer un breve resumen de lo que encontramos aquí. A Jesús en este libro de Samuel nosotros lo encontramos como el profeta, escuchen bien, como el profeta fiel. A Jesús se muestra, se revela en el libro de Samuel, tanto en las 2 cartas, como el profeta fiel, porque no ha habido más profeta fiel que Samuel. Pero Samuel no solamente era profeta, Samuel tuvo, hermano, 3 rangos de parte del Señor. Samuel nosotros lo vemos como sacerdote, por eso que la Biblia donde nosotros hemos regulado, hemos empezado, decía el mismo Dios hablando de Samuel, decía: yo me suscitaré un sacerdote fiel. O sea,
Había muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes. Elí era uno de ellos, pero sin embargo se desvió. Pero Dios, hermano, recuerde que Dios no puede ser burlado de nadie. Así sea su sumo sacerdote. Si está haciendo mal, Dios lo va a cortar un día, sea quien sea. Por lo que Dios requiere de cada ser humano es la fidelidad, hermano, del hombre. Es la fidelidad y la obediencia. No puede estar separado fidelidad y obediencia. No puede, hermano, saber temor de Dios si no hay obediencia y no hay fidelidad. No podemos decir que servimos a Dios si no encontramos, hermanos, obediencia y fidelidad. Cuando la Biblia, hermanos, nos enseña estas dos palabritas, hermanos, estamos hablando de honra hacia Dios. No podemos entregar nada a Dios, no podemos comprar a Dios con dinero, con plata, con fama, con lujos, con diezmos, con ofrendas. No se puede comprar a Dios con nada porque es dueño de todo. Pero sin embargo, lo que nosotros podemos entregar a Dios es nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Y cuando Dios habla, hermanos, y encuentra obediencia y fidelidad en un hombre, Dios le honra, porque Él mismo dijo que Él honraría al que le honrara. Por eso que la Biblia dice que Dios mismo se buscaría, dice ahí, yo mismo me suscitaré un sacerdote fiel. Lo que Dios busca, no busca un gran intelecto, no busca una gran voz, un gran talento, no busca que uno sepa hacer cosas, sino que tenga fidelidad a Dios, que tenga temor de Dios, que sea obediente. Y cuando, hermanos, una persona es obediente en la mano de Dios, hermanos, todo puede pasar. Dios convierte a esa persona, hermanos, en un ser completamente diferente. Por eso que Dios dice, yo me voy a buscar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, no conforme a lo que el pueblo diga. Porque recuerde que los sacerdotes a veces hacían lo que les convenía a ellos, lo que les convenía a su familia, lo que el pueblo le presionaba. Pero sin embargo, Samuel no era así. Samuel fue distinto de todos los sacerdotes, fue distinto de todos los profetas. Es más, fue distinto de todos los jueces. Usted sabía que Samuel tenía 3 rangos. Era el último juez, fue el último juez de Israel porque gobernaba. Fue también profeta de Dios porque escuchaba la voz de Dios. Dios hablaba con Samuel y Samuel transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Pero también era sacerdote porque intercedía ante Dios por el pueblo, por su pecado. Samuel siempre estaba intercediendo y Dios honró el ministerio de Samuel porque era completamente distinto. Dice que Samuel haría conforme al corazón de Dios. O sea, Samuel obedecería la palabra de él, no como los reyes, no como los otros sacerdotes. Y dice ahí, y cuando esto mi sacerdote haga, yo voy a edificarlo casa firme y andará ungido. Escucha bien, todos los ministros, todos los líderes, todo el que quiera un ministerio, todo el que quiera algo de parte de Dios, uno no puede ser ministro de Dios si no hay unción en su vida. Yo quiero que ustedes aprendan, no solamente los predicadores, los pastores, también los que van a cantar y ministrar las alabanzas. Porque también, si uno no hay unción, sin la unción no hay nada. La unción quiebra todo yugo. La unción es tan importante como el oxígeno para el ser humano. Si no hay unción en el ministro de alabanza, en el predicador, en el pastor, no hay nada. Es como metal que resuena como símbolo que retiene. No hay nada. ¿Y cuándo hay unción en la vida de un ser, hermanos humanos? ¿Cuándo hay unción en la vida de un creyente? Cuando uno es fiel a Dios. Dice ahí, cuando Él sea fiel, andará delante de mí ungido, no solamente una semana, no solamente unos días, sino todos los días andará ungido. Si usted quiere estar bajo la unción de Dios, escúcheme, la unción de Dios es lo más grande que el ser humano puede tener. Muchos cristianos buscan muchas cosas, buscan un ministerio, un pastorado, buscan cantar bien, buscan ganar, hermanos, tal vez ganar dinero, ganar fama y tantas cosas. Pero lo más importante que el cristiano tiene que obtener es la unción de Dios, es tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque teniendo la unción, Dios nos va a honrar. Alabado sea el nombre de Dios. Cada palabra que salga de nuestra boca, Dios nos va a honrar. Y eso es lo más importante, que Dios honre nuestras palabras como Dios honró a Samuel. Mire, vaya conmigo a primera carta de Samuel, capítulo 3, verso 19. Vaya conmigo a primera Samuel 3, 19. Dice ahí, tanta era, hermanos, la unción que Samuel portaba,
que dice, en 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todas las cosas que Samuel hablaba se cumplían. Dios honraba. La gente tenía temor más de Samuel que de cualquier otro rey. Samuel era un hombre sencillo, un hombre humilde, pero Samuel, hermano, cuando llegaba a una ciudad, la gente, los líderes, los ancianos salían a la puerta de la ciudad a preguntarle, le decía a Samuel, es pacífica tu venida, porque sabía lo que Samuel portaba. Era un anciano. Muchas veces en este tiempo la gente menosprecia a los ancianos, pero Samuel era distinto. ¿Por qué? Porque dentro de él había la unción de Dios. Y cuando Samuel llegaba, la gente temblaba, tenía temor, porque hermano, recuerde que era el hombre de Dios, tenía un triple ministerio: sacerdote, juez y profeta de Dios. La unción de Dios estaba sobre él, y de eso habla. Y de esa manera nosotros, hermanos, al igual de Samuel, nosotros encontramos, así como Samuel fue un profeta fiel, nosotros vemos a Jesús en este libro como el profeta fiel. Jesús fue profeta, profetizó y fue fiel hasta la muerte, y así demanda que cada uno de nosotros seamos fieles, bendito sea su nombre. Fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Es algo que mucha gente no entiende todavía. Jamás Dios nos va a honrar y nos va a levantar si no hay fidelidad en nuestra vida. Y recuerde que Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce absolutamente todo. Dios demanda que todo aquel que se acerca a Él sea fiel. Muchas veces prometemos muchas cosas a Dios, pero con el tiempo no las cumplimos. Y ese es el problema. Jesús nos mostró su fidelidad por nosotros, llevándola hasta la muerte en la cruz. Fue fiel, hermanos, a su amor, fue fiel a su convicción. Asimismo, Dios demanda que de nosotros haya esa fidelidad. Ese libro de Samuel, los dos libros, 1 Samuel y 2 Samuel, habla, hermanos, de un profeta fiel, un hombre que hasta el final sirvió y honró a Dios. Fue el único que ungió al primer rey de Israel, fue el último juez, fue un hombre extraordinario. Es más, 1 Samuel capítulo 3, verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, desde un extremo hasta el otro extremo de la nación, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Por eso vemos que Jesús se muestra en este libro como el profeta fiel. Todo el mundo conocía de Samuel. Oh, mucha gente, hermanos, levanta y señala a los líderes, a los pastores, porque hermanos tienen una vida doble. Pero Samuel era intachable. Y eso es lo que Dios busca, que el ministro de Dios sea intachable, que el hijo de Dios, sea cual sea, tenga cargo o no tenga cargo, sea intachable, que ni el diablo, ni el mundo, ni nada, ni nadie tenga algo de que señalarle, algo de que gozarle. Alabado sea su nombre, porque Dios honrará esa vida. No importa cuál sea su situación, un día Dios lo levantará y resplandecerá y lo honrará por su fidelidad. Dios siempre ha honrado la fidelidad. Honró la fidelidad de José. Siendo joven, nadie daba un centavo por él, lo vendieron sus propios hermanos, pero la fidelidad de José hizo que se convirtiera en el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón. La fidelidad de David le llevó a ser rey. La fidelidad de Samuel le llevó a tener el título del profeta fiel. Y dijo Dios, mi unción estará con él todos los días de su vida. Y eso no hay, hermano, no tiene precio. Que la unción de Dios esté con nosotros. Hermano, ¿y para qué sirve la unción? Para echar fuera demonios. ¿Para qué sirve la unción? Para poner manos sobre los enfermos y sanen. ¿Para qué sirve la unción? Para hacer retroceder las fuerzas del maligno. La unción sirve para todo, para hacer señales, para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer maravillas. Ayer hablamos en la vigilia sobre esto: señales, prodigios, milagros, maravillas. La diferencia entre cada uno de ellos, y es lo que la iglesia ha perdido el día de hoy. No hay en este tiempo. ¿Y cuándo se mueve eso? Por la fidelidad. Fidelidad de lo que Dios demanda. Samuel nos muestra fidelidad. Amén. Continuamos. Segundo, o siguiente libro de la Biblia, Reyes.
Primera de Reyes y Segunda de Reyes, dos cartas, tanto las Reyes como Crónicas, que son 4 libros en la Biblia. Aquí nosotros podemos encontrar a Jesús como el rey que gobierna. No se llama reyes. En el libro de Reyes se menciona a todos los reyes de Israel. ¿Sabe cuántos reyes tuvo Israel? Muchos reyes. Israel se había partido, se dividió. Estaban dos partes, Israel y Judá. El reino se había dividido en el hijo de Salomón, Roboam. Muchos reyes se levantaron y todos los reyes de Israel fueron impíos, paganos. Los reyes de Judá, algunos eran rescatables. Y en estos libros de Reyes, primera y segunda de Crónicas, nosotros encontramos a Jesús como el rey que gobierna. Los reyes gobernaron, hermanos, por un periodo de tiempo. Algunos gobernaron 8 años, otros 1 año, otros 40 años. Como David. David gobernó 40 años. Pero nadie, hermanos, como Jesús, que gobernará por siempre y para siempre. Vamos a ir a la Biblia, por favor, vayamos conmigo a las Escrituras, al libro de Primera de Reyes 1:13. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 13. Estoy haciendo un resumen, amados hermanos, de los libros de la Biblia. Hay gente que se le hace difícil estudiar, la Biblia, nunca acabo de estudiar. Llevo años en la iglesia y nunca he leído toda la Biblia. Uno no puede ser solo por Dios si no ha leído toda la Escritura. Hay gente que pasa años en la iglesia y no lee la Biblia. Ese es un pecado. Usted no puede cantar ni siquiera, ni ministrar, ni dirigir. Si usted no conoce la Escritura, es importante conocer la Escritura, mucho menos predicar. Necesitamos conocer la Escritura. Primera Reyes 1:13 dice: y ve y entra el rey David y dile: Rey, Señor mío, no juraste a tu siervo diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Mire, aquí está hablando cuando el reino fue o que quiso ser usurpado. Otros hermanos se confabularon para poner a otro rey que no era Salomón. Pero sin embargo, como Dios siempre triunfa, yo digo siempre esto, no sé el diablo que tanto tiempo pierde. Pase lo que pase, algunos caerán, otros no, pero pase lo que pase, el final ya está escrito. Escuchen, el final ya está escrito. El diablo será juzgado, muchos serán condenados y algunos serán salvos. El final ya está escrito y al final el Señor gobernará, el Señor reinará. El diablo quiso usurpar el reinado, quiso usurpar el linaje de David. Y levantaron y se confabularon tanto, hermanos, los capitanes de David, porque David era anciano, estaba a punto de morir, y se confabularon todas las familias poderosas y pusieron a otro rey pensando que ellos iban a gobernar. Pero sin embargo, Dios movió todos los siglos y el rey Salomón fue ungido. Aquí vemos que la madre de Salomón, hermanos, intercedía. Y al final vemos que Salomón fue ungido como rey y gobernó. Salomón fue el rey que gobernó y durante su gobierno hubo paz en todo Israel. Por muchos años, 40 años de paz, Dios entregó durante el reinado de hermano Salomón y se extendió el reinado de Israel, mostrando que Salomón era un rey que gobernaba. Asimismo, Jesús gobernará no solamente 40 años como Salomón. Jesús gobernará en esta tierra en el milenio y gobernará por los siglos de los siglos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. El resumen de Reyes, de Crónicas, es esto. Reyes se levantaron y el resumen es que ahora va a haber un rey, un solo rey que gobernará, y este es Jesús. Vamos a ir, continuamos avanzando con la Biblia. Esdras, estamos en Esdras. ¿De qué habla Esdras? Bueno, a Jesús en Esdras nosotros lo vemos como, escuche bien, como el escriba fiel, porque Esdras fue un escriba. El escribano fiel. Mire, la fidelidad es importante. Vayamos, por favor, al libro de Esdras, capítulo 7, verso 12. Esdras, capítulo 7, verso 12. Algunos cristianos nunca han leído Esdras, conocen Mateo, los evangelios, y no saben quién fue Esdras.
La vez pasada pregunté en una sesión, en una convención de muchos líderes, le decía, háblenme de Esdras, y nadie pudo decirle qué hizo. Y eso era, hermanos, algo terrible. No sabían ni quién era Esdras, ni qué importante fue Esdras. Esdras capítulo 7, verso 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, escúcheme, era un escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. ¿Quién era Esdras? No era un ignorante, no era un campesino, no era un pescador, no era, hermanos, un neófito. Esdras era inteligentísimo, era erudito, experto en la ley, no era cualquiera. Y Dios levantó y llamó a este hombre. Y es cierto que Dios llama a pescadores, gente humilde, como Pedro, un pescador, como los apóstoles. Pero también Dios llama, escuche, Dios tiene siervos en todos los rangos. Dios levantó un Esdras, que era erudito, levantó un Pablo, que era un experto en la ley. Pablo fue capacitado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de aquel entonces, el mejor rabí de aquel entonces. Pablo era un doctor, tenía un conocimiento, un intelecto tan grande. Asimismo, también llamó a un tal llamado Esdras. Cuando Israel llegó cautivo, Esdras era un experto y estaba al servicio del rey en ese entonces que gobernaba, del cual Israel había quedado cautivo. Y Dios llamó a este hombre. ¿Qué vemos aquí? Que Dios llama a quien Él quiere. Hay mucha gente que menosprecia a los intelectuales, pero Dios tiene, hermanos, siervos en todas las áreas, en todos los rangos, porque Él es soberano de todos. Amén. Dice la Biblia en Esdras 7:21, dice, y por aquí, dice la Escritura, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. A ver, explico para que usted entienda. Israel había quedado cautiva por su pecado. Dios los había dejado, porque ellos dejaron primero a Dios. Y se levantó otro gobierno, otro imperio los había gobernado. En ese tiempo estaba el rey Artajerjes, gobernaba, había conquistado muchas naciones y una de ellas era Israel. Israel era esclavo, pero sin embargo, por este jovencito Esdras, que su conocimiento era tan grande, Dios lo honró y hizo poner en el corazón de un rey impío. Escuche, porque cuando Dios va a usar a alguien, hermano, usa hasta los impíos para hacer la voluntad de Él. Hermanos, Artajerjes era un rey sanguinario, no conocía a Dios, no tenía temor de Dios, era un rey, hermano, pagano, pero sin embargo Dios puso en el corazón de este rey Artajerjes levantar a este joven llamado Esdras y le oró diciéndole a todas las naciones, a todo su gobierno en todo el planeta, que obedecieran a Esdras, que le concedieran todo lo que el sacerdote Esdras pedía. ¿Y cuál era la función de Esdras? Esdras iba a empezar a edificar nuevamente, hermanos, el reino que había sido caído, había sido quemado juntamente con Esdras y Nehemías. Son jóvenes que se levantaron y Dios los usó para levantar nuevamente, hermanos, y restaurar el reino caído. Porque, hermanos, aún de las ruinas Dios puede levantar. Y nosotros vemos a Esdras como el escriba fiel. Él escribió la ley, era el sacerdote, se levantó como sacerdote. Cuando Israel fue llevado cautivo, Esdras regresó para nuevamente edificar y llevó la ley de Dios nuevamente a su nación, y todo lo que estaba en ruina empezó a levantarse. Esdras empezó a predicar y enseñar la ley de Yeshiva, la Torá que Dios había dejado. La gente se había olvidado de Dios, pensó que Dios ya los había olvidado, los había terminado, los había abandonado por su pecado. Pero sin embargo, Esdras tenía los escritos de la ley de Yeshiva. Y Dios honra a este hombre llamado Esdras y lo llama al ministerio. Esdras son contemporáneos con Nehemías. Esdras fue el sacerdote llevando la ley, la palabra de Dios, porque recuerde, la palabra de Dios siempre permanece. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Habían destruido el reino, sí. Habían matado a los reyes de Israel, sí. La nación había llevado cautiva, sí. Pero la palabra de Dios no estaba cautiva, porque la palabra siempre liberta. La palabra permaneció. Siembran
intentado destruir la ley y la palabra y nunca han podido. Dios lo llamó a este Esdras para que llevase la palabra, y la palabra fue predicada, fue enseñada, y la gente tomó ánimo y reconoció su pecado, reconoció que había pecado delante de Dios, porque la gente se había olvidado de Dios. Sus padres no le habían enseñado quién era Jehová, que los había libertado, y Dios levantó a este joven llamado Esdras, enseñándole la ley. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros. Padres deben enseñar la escritura a sus hijos, deben hablarles de la Biblia a sus hijos, recordarles la mayor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. ¿Cuál es? Yo no voy a dejar una casa, un carro, un edificio, una fortuna, una empresa. Para mis hijos tengo lo que Dios me ha entregado, su palabra, y están grabados ahí. Si Cristo la casa también, ahí está todo el conocimiento que Dios me ha entregado, toda la sabiduría que Dios ha entregado. Están en esos videos grabados ahí, que por más que he intentado hackearlo, borrarlo, estarán ahí y nunca se perderá. Nunca se ha torcido ni he doblegado la escritura, tal y cual está, tal y cual he enseñado, porque para eso Dios me llamó, para enseñar la palabra tal cual está, ni añadirle ni quitarle, predicarla tal cual está, porque la palabra tiene el poder de libertad, de salvar, de restaurar, de sanar. Bendito sea su nombre. La palabra tiene el poder de todo. La mayor herencia que usted puede dejar a sus hijos es la palabra de Dios. Un día vamos a morir, no importa si morimos sin dinero, sin nada, pero déjenlo más grande a sus hijos, más que en una escuela, más que en una universidad. Usted deje el conocimiento de la palabra, porque todo conocimiento humano se va a acabar y terminar, pero el conocimiento de la palabra hará que sus hijos hereden la vida eterna, hereden el cielo, hereden la herencia incorruptible, y un día se encontrarán en el cielo. Es la mayor herencia que uno puede dejar a sus hijos. Por eso siempre nos hemos desvelado en la palabra. Es la mayor herencia que puedo dejar a mis hijos. Es la mayor herencia que usted puede dejar a sus hijos. Esdras, sacerdote, escriba fiel. Nehemías, no terminamos. Nehemías. Vayamos a la Biblia, por favor, al libro de Nehemías. Vamos a resumir Nehemías. Nehemías 2:13. En Nehemías nosotros vemos a Jesús como el constructor de muros derribados. Porque recuerden, Esdras era el que llevaba la ley. Se necesitaba alguien que edifique, que construya, que levante. Esdras iba a enseñar la ley, era sacerdote. Pero se necesitaba también la parte física, la parte material, porque caminan juntas. La fe y las obras van juntas. La fe sin las obras es muerta. Esdras llevaba la fe, llevaba la palabra. Nehemías tenía que llevar y edificar los muros destruidos. Israel fue destruido. Dice Nehemías 2:13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del morador, y observé los muros, dice ahí, los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Esta era la condición de Israel en aquel entonces. Había sido destruida. Una gran nación que Dios mismo libertó. Mire, Israel fue temida cuando Dios libertó a Israel de los egipcios y abrió el mar rojo. Todo el mundo escuchó de Israel y la gente temía de Israel. Israel llegó a convertirse en una nación grande. Tal es así que conquistaba en el tiempo de Josué, conquistó nación tras nación. Todos cayeron, grandes ejércitos, grandes imperios cayeron ante los pies de Israel. Israel era temido. Pero cuando los jueces murieron, Israel se olvidó de Dios. Y al olvidarse de Dios, en su pecado cayeron y fueron destruidos también. Porque aquel que se olvida de Dios, Dios también se va a olvidar de ellos. Y esto también va para la iglesia. Si usted se olvida de Dios, Dios también se olvidará de usted. Para que usted entienda que Dios no puede ser burla de nadie. Y estamos hablando a todo el mundo. Usted tiene que tener temor de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Una gran nación era la niña, escuchen bien, Israel era la niña de los ojos de Dios. Dios tenía un propósito con Israel. Dios honró a Israel. Pero se olvidaron de él y Dios los cortó, los terminó. Un gran imperio al cual mucha gente, muchos imperios daban sus ofrendas. La gente
una gran nación, y se olvidaron de Dios y cayeron esclavos. Asimismo, no importa qué grande seas tú, no importa si eres pastor, si eres líder, no importa qué tan grande tú hayas escalado, no importa si Dios te ha usado, si tú te olvidas de Dios, Dios se va a olvidar de ti también. Y nosotros tenemos como espejo, como ejemplo a Israel. Y aquí dice, Nehemías escribe, los muros de Jerusalén, la gran ciudad, estaban derribados. Las grandes puertas de Jerusalén eran esplendorosas, estaban quemadas, destruidas, porque se olvidaban de su Dios. Pero sin embargo, Dios es tan grande que nunca olvida sus promesas. Más adelante, en Nehemías 2:17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías, al ver que la gente estaba como esclava y la ciudad estaba destruida, se levantó, dejó el miedo, dejó el temor y dijo, vamos a edificar, vamos a construir nuevamente, vamos a buscar a Dios, vamos a volvernos a Dios y Dios se volverá a nosotros, porque todo aquel que se vuelve a Dios, Dios se vuelve a él también. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios es fiel. En Nehemías nosotros encontramos a Jesús como el constructor de los muros derribados. Y nuevamente la ciudad fue edificada, fue construida. Y eso es lo que Dios hace. Si nosotros hemos caído, Dios quiere que nunca caigamos, pero si algún día caemos, Dios puede levantarnos si nos humillamos ante su presencia y puede construir nuevamente todas las cosas. Amén. Nunca nos olvidemos, hermanos. Él tenía dos jóvenes, y aquí hay jóvenes que Dios los honró por su fidelidad. Igual Nehemías también estaba sobre el mandato del rey, y Dios lo honró y levantó a Nehemías. ¿Por qué? Por su fidelidad. Dios lo que busca es solamente una palabra, fidelidad. Cuando usted es fiel a Dios, Dios será fiel con usted. Y en el tiempo de Él, Dios le levantará. ¿Cuántos años pasarán? No sé yo. Pero Dios le va a honrar. Yo siempre le he dicho, 12 años me mantuvo sentado ahí en esa silla. 12 años esperé. 12 años pasé por el proceso. Hasta que Dios nos levanta. Moisés tomó 40 años, le tomó el proceso. Es un proceso que Dios tiene que pasar. Y cuando tú eres fiel, Dios va a honrar tu fidelidad. Dios te manda a ser fiel a Él. No hay nada más precioso que ser fiel en todas las áreas de nuestra vida. Es cierto que a veces estamos a solas, nadie nos va a ver, ni tu esposo, ni tu esposo, ni de repente ni el pastor, pero Dios sí te ve. ¿Qué nos guarda a nosotros? Es el temor de Dios, que Dios nos está viendo, y la fidelidad que tenemos para Él es lo que Él va a honrar. Si a veces el diablo te va a poner muchas cosas, robar, sustraer, pero recuerde, Dios siempre está observando. Nunca sea infiel a Dios, nunca, porque Dios va a honrar esa fidelidad. En el día no hemos pensado que nos va a honrar y nos va a levantar nuevamente a lo que antes éramos. Si hemos caído, Dios nos levantará y nos pondrá más en alto por nuestra fidelidad. Seamos fieles a Dios y nunca desistamos. Nos ponemos en pie, por favor, ahí lo dejamos. Continuamos el día de mañana a la 1 del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.